En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tú qué piensas de los que gobiernan este país y otros países? ¿Crees que sirven al pueblo o se sirven del pueblo que los eligió? Es decir, ¿crees que son egoístas o que sirven pensando en el bien común? Palabra de vida del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Él les dijo: y beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues magnífica página del Evangelio que de alguna manera refuerza la idea que ayer veníamos hablando, cómo el egoísmo me hace que yo vea a los otros, como decimos, por encima del hombro, que yo vea de qué manera me puedo aprovechar de los demás. Pero ayer el Señor Jesús nos decía que para vencer el egoísmo es muy importante servir. Y para servir tenemos que ver dónde podemos servir mejor, a quién vamos a servir, de qué manera podemos servir. Y es ahí donde aprendemos a ser humildes. Verdaderamente en alguna ocasión podríamos ver que no conviene que sirvamos a alguna persona, que no le ayudemos a alguna persona o que no podemos ayudarle a alguna persona, pero eso se llama libertad de espíritu. Tomar conciencia de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y sobre esto, fíjense que el fragmento del Evangelio, el Señor Jesús ha hablado sobre su pasión y se acerca una señora que podríamos decir con todo el poder que tiene una mamá, porque era la mamá de Juan y de Santiago, y se acerca al Señor Jesús y le dirá definitivamente esto: concédeme que estos 2 hijos míos, concédeme. Ahí hay como una especie de manipulación, Yo no dejo de pensar que esta señora verdaderamente quería a sus hijos, pero ha de haber dicho: como el Señor Jesús me quiere, me va a conceder lo que yo quiero. Y no es que no era malo lo que la señora quería, pero de alguna manera era como la fama. A ver, yo aquí me adelanto, yo llego primero, el que pega primero pega 2 veces, concédeme, esto es lo que yo quiero, el ego, lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero para mis hijos? La fama. Cuando el Señor Jesús encara a los hijos, ellos dirán: sí podemos, porque el Señor les dirá: oye, ¿y podrán beber el cáliz que yo beberé? Sí podemos. Fíjense cómo están ahí las tentaciones del poder, la avaricia. Recordamos aquel domingo de las tentaciones del Señor Jesús. Y bueno, pues el Señor les enseñará a ser humildes. Sí, van a beberlo. Qué bueno que dicen que sí pueden, porque efectivamente van a poder. Pero si me van a seguir, no me sigan por recompensa alguna. Porque eso de estar a mi derecha o a mi izquierda
ni siquiera yo lo voy a determinar. Eso le corresponde al Padre. Qué bello trabajar por amor a los demás sin esperar nada a cambio. Y claro, nosotros, nuestra motivación primera tiene que ser trabajar por Dios, sin esperar que Él me lo recompense. En su infinita misericordia sé que me lo va a recompensar, pero no busco recompensa alguna. Ya decíamos aquel santo, yo amo por amar, sirvo por servir. ¿Por qué amo a Cristo? Porque el amor de Cristo me desborda. Es lo que cada uno de nosotros tendríamos que decir. Y este es efectivamente una conversión, un cambio de corazón. Porque antes yo era egoísta, antes yo quería que me sirvieran, antes era yo quien mandaba. Ahora entiendo que el mandar es un servicio. Quiero servir a los demás. Pero no solamente está en el egoísmo de quien busca la fama, la señora, de quien busca el poder, los hijos, sino también están aquellos que se molestan. Yo me atrevería a decir ese ego también inflado que a veces me hace sentir mal porque al otro le va a ir bien. Porque al otro lo están tratando mejor que a mí. Porque aunque trabajamos lo mismo, al único que aplauden o al único que recompensaron fue a él. Y en ocasiones ese él o ella es mi esposo o mi esposa o los hijos o algún compañero en la escuela. De tal manera que nos encontramos también otra manera, otra trampa del egoísmo. Y el Señor Jesús habla definitivamente también de los dirigentes. No sean como los que dirigen, gobiernan los pueblos que se aprovechan de los demás. Por eso la primera pregunta que yo decía. Fíjate, en la iglesia se reconoce que el que gobierna tiene una tarea inmensa, hacer el bien común, y tiene capacidades y elementos para hacerlo. Por eso es una tristeza que quienes pudiendo gobernar, habiendo accedido a un cargo de gobierno, en lugar de cumplir con su tarea, esto lo utilicen para su propio provecho. Y lo que es triste es de que muchas veces ni siquiera lo hacen solos. Se alían, hacen sus alianzas con otros que también tienen autoridad dentro del gobierno. Y alguno podría decir, está hablando de México y de Venezuela y de Estados Unidos y de Corea del Norte y de Cuba y de Nicaragua y de tantos países. Queridos amigos, fíjate lo importante que es no solamente quedarnos contemplando el mal ahí está y a veces nos puede abrumar, está por encima de nosotros, pero lo que yo sí puedo hacer es no dejar que ni mi mente ni mi corazón estén abrumados por la maldad del mundo, sino que tenga un corazón libre y libre en Cristo para hacer el bien que yo pueda. Porque el Señor Jesús precisamente dirá, no sean como aquellos malos gobernantes, o como aquellos fariseos o aquellos escribas de los que hablaba el día de ayer. Más bien, ustedes, queridos amigos, sean como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. La manera mejor de vencer el ego, la mejor manera de ser feliz y hacer felices a los que nos rodean. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Palabra me da